Bienvenidos una temporada más a actividades paralelas que hacemos juntamente con AUPES y la editora regional de Extremadura y en la que les llevamos hasta sus hogares las novedades o las últimas novedades de los libros que se han publicado en el último semestre de la editora regional de Extremadura. Y hoy tenemos con nosotros, ya lo están viendo ustedes, a Jesús Rubio Carrero. Jesús, que es licenciado en Historia y doctorando en Teoría y Metodología de la Historia por la Universidad de Salamanca y que es profesor, historiador y poeta. Por cierto, hablábamos también precisamente porque ya ha pasado también por estas aulas de actividades paralelas hablando de poesía. Pero hoy no nos va a hablar de poesía, hoy nos va a hablar de un libro fabuloso, un libro en el que es este, ya que se les voy a enseñar, lo tengo aquí en la mano, este libro, ahí creo que se ve bien, creo que se ve bien, que es La niña Juana de Austria, Secreto, Poder y Religión en tiempo de Carlos V. Jesús, bienvenido. Un Hola Antonio, placer ¿cómo estás? que inaugures Gracias esta a nueva todos. temporada de actividades paralelas con nosotros. Muchas gracias. Gracias por vuestra invitación. Yo encantado de estar aquí con vosotros. Jesús, que nos vas a hablar de este libro, esta La niña Juana de Austria, Secreto, Poder y Religión en tiempos de Carlos V, y que es un libro que no deja para nada indiferente a nadie. De hecho, tengo una anécdota, creo que la he comentado contigo, me parece, que esta pasada feria del libro en la feria del libro de Badajoz, en la caseta que la editora regional monta en las distintas. Sí, creo que lo comentamos en Plasencia, creo que te lo comenté. En la caseta que montamos en las ferias, había una señora que estaba mirando el libro y empezó allí a bajar para allá, a darle vuelta y le dije, lléveselo, señora, que no se va a arrepentir. Y 2 o 3 días después me la encontré en la feria y me paró y me dijo, todo un acierto. Pues Muchas digo, qué mejor que sean los propios autores, perdón, los propios lectores, ¿no? Quien que te corroboren, ¿no? Que es un gracias. Sí, acierto el libro. por supuesto. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poco, Mm. quién era la niña Juana de Austria y cuál es ese secreto y ese que encierran estas páginas, ese secreto con el que tú tanto tiempo has trabajado y también sí, Sí, me gustaría también que nos contara cómo ha sido toda esa labor de investigación. sí, bueno. Todo esto empieza con la lectura de un libro de uno de mis profesores en la Universidad de Salamanca, que era don Manuel Fernández Álvarez, ya fallecido, que es autor de grandes libros, ¿no? Carlos V, el César y el hombre, o Felipe II y su tiempo. Y ahí en esas lecturas pues descubrí que él mencionaba a una niña, a una hija ilegítima de Carlos V, llamada Juana de Austria, de la que apenas se tenía noticia. Él daba muy pocos apuntes sobre ella, mínimos. Y entonces no sé por qué en ese momento, pues dentro de mí, pues surgió como el interés, el afán investigador, y dije, bueno, me voy a poner a la tarea a ver si soy capaz de sacar más cosas, de encontrar algo sobre la historia de esta niña y también de su madre, a la que calificaban como desconocida, ¿no? En la mayoría de los libros que daban algún pequeñito apunte de ella. Y ahí empezó el proceso de investigación, que fue muy largo, fue costoso, pero que al final ha dado, por suerte, ha dado lugar al libro. Eh, Ese hilo, el inicio de ese hilo, Sí, digamos, cuando empieza ahí la primera punta de la sí. bobina, es lo que contaba tu profesor y cómo ha sido, dónde te vas a investigar, cómo es esa Mm, labor, porque hay muchas personas que nos ven que son alumnos, son gente que está empezando a lo mejor con alguna tarea investigadora y le puede venir muy bien también que nos explique o que expliques cómo se hace cómo es ese proceso mm, de, de un poco como ratón de biblioteca, ¿no? Que tienes que estar sí, ahí sí, metido sí, buscando, sí. ¿no? Bueno, primero es hacer primero un acopio de bibliografía que hable sobre el tema, encontrar todo lo posible sobre esa cuestión a nivel bibliográfico, como una bibliografía básica inicial. Y luego a partir de ahí, pues ya ir a las fuentes de archivo. Y entonces con las fuentes de archivo te manejas de dos maneras. Una, acudiendo al propio archivo a investigar en colaboración con los funcionarios de los archivos, encontrar las fuentes, ¿no? Tratar de encontrar las fuentes que tú necesitas. Y otra, recibiendo, que eso me ayudó muchísimo, claro, recibiendo en mi propio domicilio las imágenes digitalizadas de los documentos que yo precisaba.
Entonces eso, claro, facilitó mucho también la investigación, el no tenerme que desplazar constantemente a Valladolid, ¿no? O a Madrid, o el Archivo de la Corona de Aragón, o facilitó la investigación, el poder estar en contacto con los funcionarios y hablarles del tema y dónde podían estar y ellos pues indicarme, pues quizá aquí, quizá allí, te mandamos estos legajos que están digitalizados. Y entonces a raíz de eso pues empecé, por suerte empecé a encontrar cosas que coincidían y que me ayudaron a seguir en la investigación, cosas que tenían que ver con la historia de la niña Juana y de su madre. Al fin y al cabo, este libro no deja de ser una revisión profunda de, Mm. la época de Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Del emperador, ¿no? Sí, bueno, es un tema, ¿no? Importante en su vida, lo que es la cantidad, ¿no? Tan importante de hijos que tuvo antes y después de su matrimonio. Y las diferentes categorías que tenían esos hijos. No era lo mismo eh, ser un hijo natural que había nacido antes de un matrimonio que un hijo bastardo que había nacido producto de una infidelidad durante el matrimonio, ¿no? Había diferentes categorías dentro de esos hijos. Y aquí la revisión que yo hago, pues es eso, es dar nuevos datos sobre el tema y corregir errores que algunos historiadores, como mi propio profesor, Fernández Álvarez, o el historiador británico Geoffrey Parker, que son muy reconocidos, ¿no? Habían cometido sobre el tema. Claro, no quiere decir que ellos no hubieran hecho una historia correcta, que no hubieran seguido bien el proceso histórico investigador, sino que en ese proceso cometieron algún error porque no contaron con todas las fuentes que yo sí pude manejar. Hay algunos documentos decisivos que, por lo que sea, ellos no encontraron y yo sí pude dar con ellos. Entonces, claro, ahí se ha producido una revisión del tema sobre la niña, ¿no? Mi profesor Fernández Álvarez decía, bueno, esta niña fue engendrada en los Países Bajos, ¿no? En función de las fechas pensaba que Carlos V estaba aún en los Países Bajos y se equivocó, se equivocó. Fue intentando corregir esa cuestión, pero no dio con la tecla. Geoffrey Parker también comete errores en fechas, eh, comete un error en quién fue la madre de la niña, diciendo que fue una dama italiana, ¿no? Eso es imposible porque yo encontré el documento que dice exactamente quién es. Y otro error, que la niña murió a muy temprana edad, ahogada en un pozo, cosa que es falsa también porque otros documentos demuestran lo contrario. Entonces, ellos hicieron la historia con las fuentes que tenían y, como siempre pasa en la historia, ¿no? Otro historiador puede venir a completar el puzzle, ¿no? El puzzle, ¿no? Mm. Eh, Jesús, la niña Juana de Austria no es una niña bastarda, es una niña, es un hija Sí, natural que, como es bien has hija dicho tú, natural. eh, Sí, de antes de que el emperador se casase con la emperatriz, ¿no? sí, Estando efectivamente. aún todavía soltero, recién llegado, como quien dice, prácticamente recién llegado aquí a España, ¿no? Bueno, sí, en ese momento era su segunda venida a España. Él vino por primera vez en el año 1517, después del fallecimiento de Fernando el Católico, llega aquí a Castilla, consigue que las Cortes le proclamen rey, a pesar de que su madre está en vida todavía, está en Tordesillas, y nace esa figura doble, ¿no? De rey y reina de Castilla, a pesar de que ella va a estar continuamente allí en Tordesillas, ¿verdad? Encerrada en Tordesillas. Y posteriormente, que es a lo que tú te refieres, marcha para ser coronado emperador, está ausente de 1520 a 1522. Ahí se produce en Castilla la revuelta de las comunidades, es una etapa complicada en Castilla para el emperador, pero finalmente, pues eso, se resuelven las cosas y regresa en 1522 y precisamente va a Tordesillas a informarse de qué ocurrió allí, cómo trataron los comuneros a su madre, cuál fue la reacción verdadera de su madre ante ellos, cómo se comportó la corte que había en Tordesillas con los comuneros, y es en ese momento cuando tiene la relación con una de las damas de su La corte. madre, de la que nacerá la niña. El,
nacerá esa niña y que ve la diferencia, ¿no? De nacer en España a haber nacido en los Países Bajos. Hubiera sido totalmente distinta, como era la Sí, ley totalmente. de cada estado, ¿no? Claro, ¿no? Y eso lo vemos claramente comparando dos hijas naturales de Carlos V. Si comparamos a Margarita, que nació un año antes en Países Bajos, que su madre fue Johanna van der Heijns, esa niña pasa a ser criada en la corte de Malinas de Bruselas por la tía del emperador y la crían, por así decirlo, como una dama más de la corte, una miembro más de la familia real, pero sin derechos sucesorios. Sin embargo, esta niña, dada la mentalidad de Castilla, ¿no? Y la influencia mucho más fuerte de la religión en Castilla, pues va a acabar muy pronto entre los muros de un convento. En un convento en el que está con sus tías. Sí, efectivamente. Eh, Había una tradición, te estás refiriendo al convento extramuros de Ramuro. Madrigal de las Altas Torres, en aquella época llamado Madrigal solo, porque eso de las Altas Torres se añadió posteriormente. Y efectivamente había una tradición en ese convento de llevar allí a niñas nacidas hijas naturales de personas de la realeza, de la nobleza, y eso ocurrió con dos tías suyas que eran hijas, en este caso sí bastardas, del rey Fernando el Católico. Vivían allí desde, hacía muchísimo, 1483, una, 1480, la otra, llevaban ya bastantes años en el convento, desde pequeñas, desde que tenían una muy pequeñita y la otra entró con 6 años y vivieron allí en el convento y se encuentran con esta situación, que el emperador les encarga el cuidado de esta niña. Y la niña, pues con unos meses, la llevan allí al convento junto a sus tías. Y la madre, mm, Jesús, ¿quién? Bueno, vamos a hacer un pequeño spoiler. Eh, Mm, eh, mm, ¿Quién es y qué ocurre con esa madre? Solamente vamos a desvelar eso. sí, Porque si no, para bueno, que la gente tenga. sí, sí, no, no hay problema. La madre es una dama de la reina Juana en Tordesillas. Bueno, el término dama, más bien el término correcto sería, y que utilizan los documentos, mujer de cámara, por así decirlo, criada. Pero aunque criada, todas esas criadas de la reina Juana pertenecen a la baja nobleza. Es decir, tienen categoría de nobleza, pero como dice un documento que encontré, ella era noble, pero dice el documento, no lo suficiente, no lo suficiente, o sea, era de la baja nobleza. Y claro, esa cuestión eh, añadida, esa relación, ¿no? De Carlos V con ella, añadida a que ella estaba casada en Tordesillas, pues genera un problema muy importante, porque había que solucionar el asunto, había que esconder este asunto como fuera. En esa Castilla en la que el emperador acaba de regresar, que su figura, por así decirlo, con el movimiento comunero está inestable en ese momento, no convenía de ninguna manera dar esa imagen, ¿no? Que este rumor se difundiera de ninguna manera. Entonces, claro, la primera consecuencia es sacar a esa mujer de allí, de Tordesillas, y hacerla desaparecer del mundo absolutamente, completamente. Hacerla desaparecer, pero para todo el mundo. Su familia, es que la verdad es que te oigo y me pongo en situación, claro, haciendo presentismo, ¿no? Que es lo peor que se puede hacer cuando uno intenta comprender la historia, ¿no? Pero Sí, me pongo en ese presentismo de los hijos de ella, que tenía unos cuantos de hijos antes sí, del sí, nacimiento de sí. esta hija, y su marido, ¿en qué situación se quedan también? Hay que ver eh, Bueno, la situación, lo primero es que no tenían otra opción, porque si son órdenes de arriba, por así decirlo, órdenes del emperador, y de la máxima autoridad, claro. ahí está, les toca acatarlas y ya está. Ahí va a haber un movimiento en Tordesillas que los documentos lo dejan muy claro, de aparentar que ella se marchó de Tordesillas y murió. Esa es la versión oficial. Ella tuvo que salir de Tordesillas y murió. Estamos hablando del año 1522. Sin embargo,
los documentos demuestran que ella estuvo viva hasta el 20 de marzo de 1530. Cuando se habla sobre ella, ¿no? Si se ve en el libro que yo utilizo un pleito judicial entre sus hijas discuten por la herencia, no saben dónde está la herencia de su madre, no saben dónde está el testamento de su madre, y ellas declaran, nosotras no hemos conocido a nuestra madre. Su yerno dice, no la conocí nunca, no conocía a esta mujer. Y eso era imposible, por un tema de fechas era imposible, puesto que si ella hubiera estado en Tordesillas, habría entrado en contacto con estas personas. Las niñas tendrían, si ella hubiera vivido en Tordesillas, las niñas habrían tenido entre 9, 12 años y entonces se acordarían perfectamente Madre, de claro. quién fue su madre. Su yerno trabajaba en la corte de la reina Juana, sabría perfectamente quién era esa persona. Entonces lo que ocurre, no la han conocido porque en 1522 la sacan de Tordesillas y no vuelve. Entonces esas niñas en ese momento tenían 1 y 3 años y por eso dicen, no la hemos conocido. Y el yerno, que tiene una edad parecida en ese momento, dice, no la conocí nunca. Dice, yo conocí a mi suegro, lo conocí viudo. Eso es muy importante, ese dato. Dice, conocí a mi suegro viudo. Su suegro no podía estar viudo en 1522 porque su mujer vivió hasta 1530. Entonces su mujer lo que estaba es desaparecida. Y la versión oficial en Tordesillas es muerta. Y viudo también, entre otras cosas, no podría, supongo que no podría rehacer su vida, no podría de nuevo volver a casarse, porque claro, el vínculo matrimonial canónico no estaba para nada resuelto, ni se había No, pues, muerto, no, claro, por supuesto que que no, era por la única supuesto que manera que no. tenían de cortar el vínculo matrimonial. Entonces, no existía el divorcio, ni claro, no, Claro, ni ninguna manera, ni la manera de repudiarla, ni nada, ¿no? Claro, es que claro, claro. Ahí lo que no se puede determinar, que yo no he podido con los documentos, es cuál era la información real que tuvo su marido su sobre eso. marido. ¿Cuál fue? Nu- O sea, a ella la sacaron, a él le dieron la información de que había salido, estaba muerta. Por lo que parece, cuando sucede todo esto, ellos son, tanto Catalina, la madre, como su marido, son de la Corona de Aragón, tienen propiedades en Alcañiz, en Zaragoza, y cuando sucede todo esto, pues su marido parece que está atendiendo a propiedades de Alcañiz. Entonces, claro, ¿cómo se queda ella embarazada si su marido no estaba, ¿no? La gente de la corte de Tordesillas sabe perfectamente y estaba corriendo el rumor de lo que había sucedido esa noche. Entonces, claro, el problema no es lo que había sucedido esa noche. El problema fue, claro, que eso derivó en un estado de embarazo que es el que da lugar a que desaparezca, ¿no? De Tordesillas. Y eso lo vemos con los documentos de nóminas. Ella cobra su nómina y de repente ya no aparece a cobrar la nómina. Y entonces ya hay otros documentos, Marqués de Denia, gobernador de la casa, dice, tuvo que ausentarse de Tordesillas, tuvo que salir de Tordesillas hacia su casa. Su casa estaba en Tordesillas. Entonces, ¿dónde fue? ¿Dónde la sacaron? ¿Dónde la llevaron? Entonces, claro, ahí hay como una versión oficial que esconde la realidad. Y la verdad, la llevaron, fue un periplo auténtico, ¿no? El que le hacen antes de Sí, terminar en ese convento en el que al que nos hemos referido anteriormente, ¿no? Al de sí, sí, Madrigal. sí. Sí, primero a Valladolid. Allí hay una zona en la ribera del Pisuerga, que hoy está en ruinas, ese palacio que se llama Palacio de la Ribera o Palacio de la Huerta del Rey entonces, y era una zona como más apartada del centro de acción de Carlos V en Valladolid, y era como el lugar perfecto pues para tener controlada la situación y, y ver, ¿no? qué ocurría, ¿no? A la niña la bautizan allí también en Valladolid, nace en Valladolid, la bautizan allí, y luego ya la trasladan junto a su madre a Madrigal. Y ese va a ser como su lugar durante unos 2 años aproximadamente. Ella va a estar 2 años en el convento de Madrigal hasta que, por unas determinadas circunstancias, tanto la madre como la hija acaban en la ciudad de Valencia.
Jesús, en el caso de haber sido un varón en lugar de una niña, un Juan, en este caso, no una Juana, el final de los niños que nacían en esa misma situación también era el eclesiástico, también era recluirlos en este caso, en conventos de monjes. No tenía por qué, no tenía por qué, pero sí que se podía dar la situación. La mayoría de las veces cuando estudiamos algunos casos de la época, vemos que sí, que es lo habitual, que es lo habitual. Por ejemplo, Alonso de Aragón, que es hijo natural de Fernando el Católico, pues acaba siendo arzobispo de Zaragoza. Su propio hijo Hernando de Aragón pasa lo mismo. Sin embargo, tenemos el caso de Juan de Austria, que es el hijo que Carlos V tiene una vez viudo en Alemania con Bárbara Blomberg. Y es muy curioso porque el emperador en su testamento dice, me gustaría que mi hijo Jerónimo, que le llama así, ¿no? Jeromín, ¿no? Jerónimo, me gustaría que mi hijo Jerónimo ingresara en el clero, pero le dejo libertad para, o sea, que no quiero que esto sea forzado, ¿no? Entonces se ve como que sí, que lo ideal sería que un hijo varón también entrase al clero, pero no se daba la misma situación. En el caso de las mujeres estaba clarísimo que ellas no tenían capacidad de decisión, tenían que entrar en religión sí o sí, con el objetivo que es importante de, con sus vidas religiosas, purgar, no, que se perdonara el pecado de su padre. Expiar el pecado Ahí de su está, padre, ¿no? ahí está, correcto. El, mm, Al hilo de lo que también lo que nos estás diciendo, lo que cuentas con su Jeromín, ¿no? Su Jerónimo. Sí, Los padres seguían manteniendo, sabían perfectamente esos hijos, el vínculo, no el vínculo de verse, pero sí el vínculo sí, afectivo, el saber que los hijos estaban vivos, que estaban cuidados, me sí, imagino, que estaban. sí, 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 Que no sí. es que se deshicieran de ellos y dijeran, bueno, yo con esto ya no quiero saber nada, lo dejo ahí acorralado y apartado, No y tienen, nunca jamás, ¿no? bueno, depende del caso, porque Carlos V, pues eso, tuvo varios hijos e hijas naturales y hay casos con los que tiene más relación, como su hija Margarita, ¿no? Que va a ser la futura Margarita de Parma, ¿no? En Italia, gobernadora de los Países Bajos, y con esa tiene una relación epistolar bastante importante. Sin embargo, con esta niña Juana, lo que él hace es simplemente recibir cartas en las que se le da algo de información, Información. pero él prácticamente no se manifiesta sobre el asunto, no se manifiesta sobre ello. Con su hijo Jerónimo sí que tuvo contacto directo. Sabemos que en Cuacos de Yuste hubo una serie de Encuentro. encuentros entre Jerónimo y Carlos V, estando Carlos ya retirado en Yuste, ya en la parte final de su vida. Jerónimo vivía en Cuacos y Carlos en el monasterio. ¿Qué edad tenía Carlos cuando engendra a Juana? Pues Era joven, era muy... sí, tenía 22 años en ese momento. Y es que en ese momento, en un espacio muy pequeño, en un periodo muy corto de tiempo, nacen varias niñas. Nace Margarita en los Países Bajos, nace Tadea también en Países Bajos, pero luego se traslada a Italia y luego ya nace Juana. En una diferencia de, nada, un año o menos de un año, nacen las tres niñas. Había, había que tenerlo bien a tan corto porque si no el Sí, sí, sí. emperador era de Sí, gatillo sí, sí. rápido, ¿no? Dice un cronista, Alonso de Santa Cruz, dice, el emperador en su mocedad fue mozo. Eso quiere decir que sí, que como tú dices, ¿no? Había que atarle en corto, sí. Había que atarlo en Luego, corto. sin embargo, no encontramos ningún dato de que fuera infiel luego a la emperatriz Isabel. Nada, no hemos encontrado absolutamente nada. Todos son manifestaciones de fidelidad, de amor, de una cosa importante que vemos en el libro, porque la emperatriz Isabel es protagonista también del libro, importante, de tener a la emperatriz Isabel como modelo, modelo de perfección. Eso es importante para Carlos V. Él la tiene a ella como su modelo, como que él es pecador, él falla y ella, sin embargo, no. Es su modelo absoluto, ¿no? De religiosidad, de perfección, de comportamiento. ¿Qué te ha dicho tu profesor? De donde nace el germen de estas ganas tuyas por investigar
y, y desbrozar la historia, que me imagino que la Bueno, reacción yo he tenido contacto con Manuel Fernández Álvarez al principio, pude tener algún contacto sobre el tema, pero luego desgraciadamente falleció. Era un hombre ya mayor, era catedrático emérito y falleció. Sí he tenido contacto con, por así decirlo, su discípula, que era profesora mía también, Ana Carabias Torres. He hablado con ella sobre el libro, claro, muy orgullosa, ¿no? De todo lo que se ha hecho. Gracias a vosotros le pude enviar un ejemplar del libro que recibió en la Universidad de Salamanca y justo ahora se ha jubilado en la universidad y bueno, y ahora disfruta de más tiempo para leer todo lo que le interesa y todo. Está muy implicada en temas de la Escuela de Salamanca, dando conferencias. O sea que bien, bien. Mucha alegría hablar con ella y ver como su emoción, ¿no? Pues como su orgullo de que un alumno suyo de la universidad pues hubiera seguido el hilo de un tema que trató el profesor Fernández Álvarez y haya dado lugar al libro, ¿no? Muy orgullosa. y hablando de alumnos, tus alumnos del Instituto Parque de Manfragüe de Plasencia, ¿qué dicen Sí. de del libro de su profesor? Que me No, imagino que estarán al tanto. y ellos se quedan como un poco impresionados, ¿no? Cuando dicen, pues, has escrito, te dicen a veces los más pequeños, ¿no? Primero y segundo de eso, has escrito un libro. ¿Has escrito un libro? Digo, Como sí, diciendo, sí. "Jo". Y sales en internet, y sales en Google. Y digo, sí, hombre, sí, tal. Y yo les llevo, claro, les llevo un ejemplar del libro para que lo vean, les explico un poco, porque en segundo de la ESO, precisamente hay una parte del temario que trata de la historia moderna. Podemos hablar allí de Reina Juana, Reyes Católicos, Reina Juana, Carlos V, que es mi especialidad. Y bueno, pues ellos disfrutan mucho de ese periodo, ¿no? Se nota eso que, bueno, yo también me alargo mucho en las explicaciones en ese momento porque, claro, es lo que más le gusta a uno y, y sí, sí, ellos bastante interesados. Alguno también en la Feria del Libro de Plasencia también compró el libro, o sea que me Qué lo traen bien. a clase para firmarlo, o sea que contento, contento con ello. Alguno te dirá, te van a hacer una serie en Netflix. Sí, 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 sí. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe, sí. Bueno, Guión hay, ¿eh? la historia es Guión hay súper para hacerlo. Si alguien se interesante. atreve, pues adelante. Sí, sí, la verdad que es súper interesante y tiene todos esos ingredientes, ¿no? Que puede tener lo que estamos hablando, ¿no? Tanto para un libro que es verdad que está en la colección estudio y no deja de ser, es un ensayo, pero un ensayo en el Sí, que se lee, que no se lleve nadie a susto de decir, uff, uf, uf". No, 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 es un ensayo que se lee de una manera claro. bastante amena, y es muy entretenido porque tiene esas chispitas, ese ingrediente de la intriga, de saber qué Sí, pasó, sí, qué ha pasado, claro, claro. qué se va a saber Sí, en el futuro sobre el estado de la niña. sí, se unen dos cosas en el libro. Una, que la gente puede ver lo que sucedió con la niña y su madre, toda su historia, eh, y también puede seguir cómo fue el hilo de la investigación. Y entonces, pues eso, es bastante interesante poder conocer a la vez las dos situaciones. Eso está bastante bien. También completo el libro, para dar una visión más general, completo el libro hablando del resto de hermanos y hermanas de la niña Juana, ¿no? El resto de hijos e hijas de Carlos V, para que se vea la comparación con otros, cómo tiene que ver, como tú decías antes, dónde nacieron, qué ocurría, era diferente nacer en Castilla que en Aragón, que en Flandes. No, Y el libro bueno, yo tiene creo que un... un com- aficionado a la historia de España y a la historia moderna en concreto, pues sí que puede tener interés y le puede gustar bastante Sí, el porque libro. además Mm, combina bien ese rigor histórico al que te estás refiriendo, de verdad, ese rigor que tiene que tener cuando es alguien que está haciendo el libro que es un historiador, como es tu sí. caso, y luego tiene Mm, pues esa parte también pues de lectura más cautivadora, ¿no? La verdad que el libro, de ahí a lo que yo te comentaba, de que en la pasada feria de eso que te comentaba de la feria de Badajoz, que esta señora después me lo reconoció y me dijo que efectivamente que había sido un acierto la adquisición de la niña Juana porque sí, combinaba bien porque sí, esas si dos tú tienes vertientes. una cierta afición a la historia y un cierto conocimiento, ¿no? Sí que puedes leer el libro. Yo he tratado de escribirlo de una manera didáctica, que ahí influye el ser Efectivamente. profesor,
A lo mejor eso, voy contando, como insistiendo en alguna cosa, como repasando otras, y trato de que la gente eso siga el hilo conductor del asunto y no se pierda. ¿Mm? Yo creo que sí, vamos, que sí que lo pueden conseguir. Yo les animaría Eh, eso, a que Sí, se la verdad que acercaran. animamos a todas las personas que nos estén viendo, que es un libro que económica tiene un precio súper asequible, son 12 Sí. euros Mm. pero sobre todo es por lo interesante que es y como lo bien que retrata y nos pinta esa parte de la historia de España, en la época de Carlos V, que ¿de dónde te viene Jesús ese interés y eh, esa afición, podríamos llamarla así, por la figura del emperador? Bueno, pues tiene que ver de nuevo con el profesor Fernández Álvarez, porque yo recién llegado a la universidad, me acuerdo en el aula 33 de la Facultad de Geografía e Historia de Salamanca, pues de repente pues apareció mi profesora Ana Carabias con un señor, así ya más mayor, y dice, bueno, este es el catedrático emérito Manuel Fernández Álvarez, que os va a dar una conferencia, una charla magistral llamada El sueño de Carlos V. Y tú o sea, pasados los años, puedes haber olvidado absolutamente 1000 clases que recibiste en la carrera. Y sin embargo, esa no, porque la manera en la que él habló, de la manera apasionada que él habló sobre Carlos V, cómo se desvivía por el personaje, qué conocimientos tenía, ¿no? Qué conocimientos tan grandes tenía. Eso fue como un factor de atracción, es algo como un imán, ¿no? Alguien que aparece y te habla así y dices, claro, a veces aparecen en nuestra vida como personas que son como decisivas, ¿no? Para tirar por un camino. Sí, Y sí, en este caso a mí me pasó eso. Yo llegué a la universidad a hacer historia que me gustaba, pero no tenía definido pues historia contemporánea, moderna, y a igual. partir de ese momento, muy temprano, en primer curso de carrera, muy temprano, ya tuve claro que esa era la parte de la historia, ¿no? Que a mí me gustaba. Y entonces me Qué bien. enfoco sobre todo en investigar reyes católicos, el periodo de Juana, la figura de Juana, que claro, se trata muy poco por ejemplo, en los libros de historia de eso, bachillerato, no existe, no existe, se salta directamente de reyes católicos Carlos V, no se trata nada la figura de ella. Y, y luego Carlos V, ¿no? Esa es la parte que más me interesa de la historia y cuando tengo que leer más cosas, investigar algo, pues busco algo por ahí, ¿no? Algo de esa época. Históricamente, qué injusto, ¿verdad? Se ha sido con la figura de Juana. Sí, Y luego después también que, más aparte de injusto, diríamos también que a un hombre no lo hubiéramos llamado loco, ¿no? Esa manera de tildarla de la loca, la verdad es que también qué daño, ¿no? Hacia la figura femenina de la que tendría que haber sido, una vez ya muerto su hermano Juan, haber sido la legítima heredera y muerta su madre de la corona, ¿no? De la corona de Castilla. sí, sí, se unen muchas circunstancias. Es un tema, de verdad, es complejísimo el asunto de Juana, muy complejo. Yo me he acercado al tema, tengo escritas cosas sobre el tema. Eh, y hay que ir con mucho cuidado, dando pasos, hay que ir con pies de plomo sobre el asunto. Cada afirmación que quieres dar la tienes que tener muy bien sustentada, pero llevas toda la razón que si en vez de Juan hubiese sido Juan, nada de eso hubiera sucedido. Nada de eso hubiera sucedido. Un hombre hubiera heredado el trono tranquilamente y sin embargo las circunstancias que vivió ella y el ser mujer le perjudica totalmente. Luego ya podríamos entrar en qué sucedió realmente, si ella verdaderamente se retira a Tordesillas o si ella es obligada a retirarse. Y esa es una de las cuestiones que yo estoy investigando, analizando y espero en el futuro poder hablar sobre ello. Bien, bien, pues a raíz de eso te iba a preguntar también que en qué estabas Mm. trabajando ahora, si nos podías dar un pequeño adelanto Sí, de... sí. Bueno, cuando he leído biografías de la reina Juana, pues todas comienzan en el año 1496, cuando ella realiza el viaje a Flandes para casarse con Felipe, con el llamado Felipe el Hermoso.
y no se sabía nada de... Claro, yo leo cosas y entonces me doy cuenta, digo, aquí falta algo. Digo, ¿qué pasa con su vida desde su Anterior, ¿no? nacimiento hasta entonces? ¿Qué datos puedo yo encontrar sobre ello? Y ahí empieza igual, ¿no? Ya empiezo a mirar, a investigar, a sacar, a pedir, a... Y, y eso, mi intención es hacer un libro sobre la infancia de la reina Juana, desde su nacimiento hasta 1496. Y está en curso, está en proceso, diríamos, está en Ahí, proceso. Pero ahí tienes ya, un... sí, y ya he encontrado cosas bastante interesantes sobre ella, cosas que no sabía, ¿no? Tú haces la carrera de historia, haces muchas cosas, lees tal, pero luego te pones a investigar y dices, ah, he encontrado esto que no se ha dicho. O una cosa muy curiosa, pero esa no la voy a desvelar. No, no, no. Pues una persona que aparece en un cuadro famosísimo de España y que todo el mundo todo el mundo cree que es otra persona. No es esa persona, es la reina Juana, la persona que sale en el cuadro. Qué Y a bueno. quien quiera pensar un poco, pues que piense Que le a dé qué cuadro vueltas, me ¿no? refiero y a qué momento me refiero, pero es Juana la que está en ese cuadro representada y no la persona que todos Casi que creíamos me, hasta entonces que era. casi que me voy al bulto, pero no lo voy a desvelar yo tampoco. Casi, casi, Vale, casi. vale. Pero luego, luego, como se decía, micrófono cerrado, lo comentamos. Vale, vale, sin problema, sin problema. Vale. A mí de la época de Juana, a mí lo que más me sorprende es, sobre todo tirando hacia la teoría, ¿no? De que es su padre el rey Fernando, el que hace y maquina para aislarla. Digo, me sorprende, ¿no? De que que fue rey con una mujer Mm, con esa idea tan clara de lo que era, yo creo que la reina Isabel es una figura a lo mejor no se le ha dado no toda la importancia que tendría, porque muchas veces también las cosas se suelen politizar, sí, sí. desgraciadamente, Mm, pero la reina Isabel es una figura importantísima porque primero se niega a casarse por imposición, se quiere casar por amor, que eso era algo casi prácticamente impensable en el siglo XV. Reina, además con muchísima autoridad, mm, aún es, yo creo, de las figuras más importantes si no la más importante de España, y que siempre me ha parecido curioso, ¿no? Que luego que su marido, el que da la sensación que siempre estuvo ahí con ella codo a codo para solventar tantas piedras que sí, se encontraron en su camino hasta que pudieron reinar, luego después con su hija no tuviera no iba a decir delicadeza, pero a lo mejor la palabra no es la más correcta, pero sí bueno, pues esa bonomía para que fuese su hija la reina, ¿no? sí, sí. Bueno, es que ya te digo que la cuestión es bastante complicada porque la posibilidad de que Juana se retirara O era ella voluntariamente misma, ¿no? Voluntariamente. existe. Existe. Otra cosa es que el régimen al que estuvo sometida en Tordesillas quizá no es el que ella hubiera deseado. El trato que recibió en Tordesillas quizá no fue el que debía recibir una reina titular de la corona. Eh, que ni su padre ni su hijo se preocuparon de que mejorara de algún problema porque no interesaba. Porque claro, no fuera a ser que quisiera asumir el gobierno, recuperar el gobierno. Y O lo sea que dejara a ellos fuera de juego, ¿no? claro, Claro. toda esa situación, ellos no hicieron nada por animarla, por así decirlo, por decir, no, no, venga, tú eres la reina. No, 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 a ellos les convino, se encontraron con una situación que les convino. Y claro, poco a poco, por desgracia, ella vive algún tiempo un poco mejor, un tiempo un poco más libre en Tordesillas, pero luego, por desgracia, el régimen se va endureciendo y prácticamente no puede moverse prácticamente de una habitación dentro dentro del Siendo- palacio. Madre mía, siendo la reina, ¿eh? Vamos, No, la el reina. tratamiento, fíjate tú, el tratamiento muy parecido al de su nieta, que no, volviendo de nuevo hacia la figura de Juana de Austria, ¿no? Prácticamente Sí, también recluida en sí, una sí, celda de un claro, convento, ¿no? la niña Juana no conoció otra vida, no conoció otra vida. Tiene una vida muy corta,
y nada, no conoció absolutamente nada más que vivir entre muros de conventos, claro. El tiempo que ella está fuera de convento lo ciframos entre el nacimiento y los 4 meses aproximadamente que está en Valladolid. O sea, ella vive desde los 4 meses hasta su muerte, vive en conventos de clausura. Tremendo, tremendo la historia que nos cuenta Jesús Rubio Carrero en este libro, que les recuerdo de nuevo, La niña Juana de Austria, Secreto, Poder y Religión en tiempos de Carlos V, y que pueden ustedes encontrar en cualquier librería de la región, cualquier librería de España, simplemente con pedir este título. La niña Juana de Austria, Secreto, Poder y Religión en la España perdón, en tiempos de Carlos V, de Jesús Rubio Carrero, a quien le damos las gracias por acompañarnos esta tarde, por inaugurar esta nueva temporada de actividades paralelas de AUPEX y la Editorial Regional de Extremadura. Y Jesús, aparte de gracias infinitas por estar con nosotros aquí, gracias por darnos esta historia, por regalarnos esta investigación que te ha tenido que llevar muchas horas de lectura y de prepararla para poder hacerla tan amena y tan divulgativa, y que todos los extremeños estamos encantados de que, de que, de O, que nos la hayas ofrecido, ¿no? Yo muy agradecido, este trabajo ha sido duro, pero a la vez placentero porque estás trabajando con una cosa que te gusta, entonces echas horas como con gusto, por así decirlo, y claro, y yo, vamos, más agradecido no puedo estar a vosotros de vuestro apoyo a los autores extremeños, de dar salida a todo este trabajo y de difundirlo, ¿no? De la manera que merece el trabajo. Vuestra labor de edición, de difusión, ¿no? Estas presentaciones que hemos hecho, ¿no? Feria del Libro de Cáceres, hoy aquí con todos en internet. Pues nada, no puedo estar más agradecido. Y nada, pues lo mismo, animo a todo el mundo que se acerque a la figura de la niña. Ahí contamos todo, nacimiento, bautismo, toda su vida, muerte, dónde están sus restos, sepultura, o sea, cualquiera que tenga un interés o que esta charla le haya suscitado un poco de interés, pues que se acerque, que seguro que le gusta. Pues lo dicho, Jesús, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por Muy bien. regalarnos esta historia, por regalarnos este libro a todos los amantes de la historia, que somos muchos en Extremadura, y hacerlo de manera tan rigurosa como lo has hecho y de una manera también tan amena, ¿no? Tan divulgativa, vuelvo a repetir el título para que ustedes lo recuerden, La niña Juana de Austria, Secreto, Poder y Religión en tiempos de Carlos V. Nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando Muy bien. y lo más importante, nos seguimos leyendo, Jesús. Gracias, de verdad. Bueno, gracias a vosotros, Antonio. Adiós. Y a ustedes los esperamos para el próximo jueves. Recuerden que a las 5:30 aproximadamente de la tarde volveremos a tener un encuentro. En este caso, también vamos a hablar con alguien con muchísima historia y una persona de una historia muy importante que contar. En este caso lo narra su nieta, Aurora Díez Canedo, que nos va a hablar de su abuelo y de un viaje que hizo a Filipinas. Eso será el próximo jueves. Recuerden, a partir de las 5:30, aquí en el canal de YouTube de AUPES, actividades paralelas.